Tenía 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. 3 puertas hacia oriente, 3 puertas hacia el norte, 3 puertas hacia el sur y 3 puertas hacia oriente. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra le aportarán su gloria. El siglo XVII fue el siglo de los cálculos de la edad de la Tierra por excelencia. Durante mucho tiempo se aceptó la idea de que los 7 días de la creación bíblica simbolizaban la duración total del mundo, y que cada día representaba en realidad un periodo de 1000 años. Bastaba pues con remontarse en el tiempo, añadiendo los periodos conocidos por la historia y por la Biblia, para saber en qué año había sido creado el mundo. Una vez calculada esta fecha, podía calcularse fácilmente la del fin. El arzobispo James Ussher publicó en 1650 la cronología más famosa en la que fijó el momento de la creación en una fecha cuya precisión ha pasado a la posteridad. El 23 de octubre de 4004 a.C. a las 9 de la mañana. Hasta el siglo XIX, con el descubrimiento de los dinosaurios, las teorías evolucionistas de Darwin y la aparición de las primeras culturas prehistóricas, no se comenzó a creer que la edad de la Tierra era mucho mayor de lo que se pensaba. A medida que los conocimientos científicos fueron más profundos, aparecieron nuevas formas de concebir el fin del mundo. El gran Diccionario Universal del siglo XIX, editado por Pierre Larousse, lanza la siguiente hipótesis. Es casi seguro que la superficie sólida sobre la que construimos nuestras ciudades y nuestras casas no tiene más de 10 leguas de espesor, y por debajo de esta pequeña capa todos los metales están en fusión. Vivimos en una delgada balsa que puede hundirse de un momento a otro. Una depresión del suelo de los continentes podría bastar para traer todo el agua de los mares sobre la tierra habitada, y por otra parte levantar el suelo que en la actualidad forma el lecho del océano. Por una inundación de esta naturaleza, París podría encontrarse sumergido y los barcos a vapor surcarían el mar a 300 o 400 pies por encima del nivel de Notre Dame. En Europa, y no solo en Europa, pero sobre todo en Europa, se produjo en el siglo XIX una laicización del milenarismo. Es algo que tuvo una gran influencia tanto en pensamientos que se encuadran en el idealismo alemán, es decir, Schelling o Hegel. Schelling se declara explícitamente seguidor de Joaquín de Flor, como en Lessing, por otra parte, con la idea de una educación del género humano y de un progreso del género humano. Yo quisiera citar aquí un texto demasiado hermoso como para no citarlo, del gran romántico alemán Schlegel, quien a principios del siglo XIX dijo: el deseo revolucionario de realizar el reino de Dios constituye el principio de la historia moderna. Lo que en esta historia no está relacionado de ninguna manera con el reino de Dios no es más que un detalle sin importancia. Y así hubo una especie de fusión que hizo que se considerase el futuro ya no solamente bajo colores religiosos, sino bajo colores de paz y de felicidad. Y eso lo aportará el progreso técnico, el progreso científico y también el progreso de los conocimientos y de la moral general. Esta secularización del pensamiento no significa que nuestro bagaje apocalíptico haya desaparecido. Permanece en nuestra cultura, vive con nosotros. Estamos en la plaza de Saint-Michel, en París. Las personas que están aquí están lejos de imaginar que el ángel que preside el lugar está librando la batalla contra el dragón descrita en el capítulo 12 del Apocalipsis. De igual modo, estos turistas que se pasean por Roma o Nápoles o por muchas otras ciudades están bajo la benevolencia de la mujer coronada por 12 estrellas, con la luna y la serpiente a sus pies que hemos visto en el libro de Juan.
Estos ejemplos no son más que la parte emergente del iceberg. En Estados Unidos todavía tenemos una mentalidad apocalíptica, y en particular en nuestro sentido de las fuerzas duales del bien y del mal, de que nuestro propio papel está divinamente predestinado. La guerra de la independencia de Estados Unidos fue vivida por los nuevos ciudadanos de este país como una especie de apertura al milenarismo. La apertura a 1000 años de felicidad en los que los Estados Unidos iban a aportar un mundo de libertad, justicia y paz. Y es una historia que no ha terminado. Me avergüenza decirlo, es mi opinión, pero algunas de nuestras terribles posiciones políticas son fundamentalmente de naturaleza apocalíptica. Influencia de la iconografía apocalíptica sobre las artes del siglo XX. El pensamiento apocalíptico ha influido en la música, la literatura y sobre todo en el séptimo arte. Todo un género cinematográfico se incluye en esta corriente. Pero también ha impregnado con su marca a ideologías y sistemas políticos que podrían parecer muy alejados de él. Hay que insistir en la conexión indiscutible que ha existido entre milenarismo, ideología del progreso y socialismo. Marx quería construir un socialismo científico por oposición incluso a los socialismos religiosos, a los socialismos utópicos. El marxismo, que se decía no utópico, en realidad era una utopía, en cuya base estaba la ideología milenarista. Marx cita el Apocalipsis a propósito de los cambistas, las personas que intercambian mercancías y que en cierto modo están enganchados a una especie de fetichismo de la mercancía, de fascinación por la mercancía y por el dinero, y que nadie pueda comprar ni vender si no tiene el carácter o el número de la bestia. Puede decirse que el marxismo es de alguna forma una versión del milenarismo, ya que anunciaba un periodo de la historia, quizá no de 1000 años, sino un periodo de la historia en el que todos los problemas de la humanidad, todos los conflictos de la humanidad desaparecerían, en donde la humanidad se reconciliaría con ella misma y en donde no habría lucha de clases. Тост за Сталина, за творца и организатора всенародной победы. El siglo XX con sus múltiples conflictos, los campos de exterminio, la Guerra Fría, nos dio ocasiones para creer que sería el siglo del fin. Pero también nos hizo esperar por momentos la felicidad universal. Como si fuéramos a entrar en una era de despreocupación y progreso en la que no habría más enfermedades y desaparecería la pobreza. Pero entonces apareció un nuevo elemento que impedía que alejásemos de nuestras mentes el miedo al fin del mundo. Es un conjunto. Es toda una época. La época del pánico que se manifiesta primero en esta imagen del hongo. Esta imagen casi antigua del caos, instituida por el poder humano. Con todo lo que tenía de horrible, vimos sus resultados en Hiroshima, esos desgraciados que todavía hoy sufren las consecuencias de esta explosión. Y luego estaba el miedo a que en secreto se produjese la colisión de los poderes científicos extraordinarios con los poderes militares, que podría manifestarse algún día bajo forma de desastre, de cataclismo, y que una vez más no se trataría simplemente de un cataclismo localizado, sino que afectaría a todo el planeta. Pero debido a los acontecimientos políticos que todo el mundo conoce, es decir, la Guerra Fría, el equilibrio del terror, pues bien, este pánico pasó a un segundo plano.
Soviet ships would be photographed carrying the